Hola, te doy la bienvenida a Hoy en la Historia, el podcast del orden mundial que te ayudará a entender cómo el pasado explica el mundo de hoy. Soy David Gómez y estamos a 25 de junio. Tal día como hoy, en el año 1947, se publicaba el diario de Ana Frank. ¿Quién era Ana Frank? Ana Frank nació en Frankfurt en el año 1929. Su familia se mudó a los Países Bajos en 1933, 4 años más tarde. La victoria de Adolf Hitler hizo la vida muy difícil para los judíos alemanes, por lo que muchos, como la familia Frank, decidieron emigrar y huir del régimen nazi. En Ámsterdam, el padre de Ana montó un pequeño negocio con el que la familia consiguió salir adelante. La joven Ana Frank fue a la escuela en Ámsterdam durante sus años en la ciudad, donde destacó por su energía y por su interés académico. Sin embargo, toda su infancia cambiaría cuando el ejército de Hitler invadió los Países Bajos en mayo de 1940. Con la ocupación alemana, la vida para Ana y su familia, como para los miles de judíos que vivían en Países Bajos, empeoró ostensiblemente. Segregación, discriminación y persecución se volvieron la tónica frecuente. En julio de 1942, Margot, la hermana mayor de Ana Frank, recibió una carta que ordenaba su deportación a un campo de trabajo. Fue entonces cuando el matrimonio Frank decidió que había llegado el momento de esconderse del régimen nazi. Otto Frank había estado preparando un escondite durante los meses anteriores en caso de que este momento llegara. El 6 de julio de 1942, la familia Frank se instaló en el refugio en la parte trasera del número 263 de la calle Prinsengracht. Bastante buen neerlandés para lo poco que he estado en Países Bajos. A los pocos días se les unió la familia Van Pels, padre, madre e hijo, y después el dentista Fritz Pfeffer. Los 8 entraron pensando que solo tendrían que estar unas semanas, pero pasaron 2 años encerrados en ese pequeño refugio. Cuando entró en el refugio, Ana llevaba consigo un regalo que le habían hecho ese mismo año por su 13º cumpleaños. Un diario de cuadros rojos y blancos en el que ya había empezado a plasmar sus pensamientos y su día a día. Durante los 2 años en los que permaneció escondida con su familia en el ático, Ana fue escribiendo un diario en el que contaba la vida del grupo. El diario está escrito en 3 volúmenes. Un primer tomo que abarca de junio a diciembre de 1942. Una segunda parte que va desde el 22 de diciembre de ese año hasta el 17 de abril de 1944. Y un último volumen que llega hasta el 1 de agosto de ese mismo año. A lo largo de los diarios, Ana Frank va contándole a través de cartas a personajes imaginarios, la mayoría de ellos a Kitty, cómo es la vida del grupo en el refugio. En sus páginas se plasma el día a día del grupo, las tensiones que se generan, la presión por la persecución. Uno puede imaginar la difícil situación por la que pasan ellos y tantos otros judíos que tuvieron que esconderse en esos años. Además, se aprecia la evolución de la autora. Una adolescente que se ve forzada a refugiarse en unos pocos metros cuadrados y que va plasmando sus sentimientos durante esos años. Al principio, Ana escribía sin la intención de plasmar claramente su situación. Sin embargo, a principios de 1944, el ministro de Educación holandés en exilio pidió a los ciudadanos que preservaran documentos para crear un archivo para la posteridad. Estas palabras llegaron a Ana a través de la radio e hicieron que empezara a reescribir algunas partes de sus escritos con anterioridad. En estas se ve cómo las cartas empiezan a ser más largas y describen con mayor fidelidad el día a día y la realidad que vivían. Tras 2 años de encierro, fueron descubiertos y mandados a distintos campos de concentración. Los padres de Ana permanecieron en Auschwitz-Birkenau, en Polonia. Ana y su hermana fueron trasladados al campo de Bergen-Belsen. Las 2 hermanas fallecieron en febrero de 1945. De todos los que estuvieron en el refugio, solo sobrevivió el padre, Otto. Cuando es liberado y regresa a Ámsterdam, los amigos de la familia le entregan los diarios de Ana. Los habían salvado tras la redada de la policía y los mantenían guardados para dárselos a la familia. Otto decidió recopilar entonces las memorias de su hija y publicarlas. La primera edición salió a la venta el 25 de junio de 1947. Pero, ¿qué ha supuesto el diario de Ana Frank y cómo ha influido en la historia actual? El diario de Ana Frank se ha convertido en un símbolo del Holocausto para el mundo entero. A través de sus memorias, millones de personas pudieron conectar con los sentimientos de una de las principales víctimas de la persecución nazi. Pese a que al principio hubo reticencias con su publicación, rápidamente se convirtió en un bestseller.
Es una lectura obligada en muchos centros educativos alrededor del mundo. De hecho, yo cuando hice un intercambio en Alemania, en Hamburgo, con 14 años, lo primero que nos hicieron hacer fue leer precisamente ese diario. Para mucha gente, el diario de Ana Frank es la primera aproximación que tienen al horror que vivió Europa a mediados del siglo XX. El diario de Ana Frank es un recuerdo para la humanidad de los horrores del nazismo y de la persecución a la que millones de personas fueron sometidas. Además, es una advertencia para tener siempre presente que cuando ciertos discursos demonizan a un colectivo, se habla de personas, de seres humanos que, como Ana Frank, sienten, reflexionan y perciben los cambios que el mundo vive a su alrededor. El diario de Ana Frank influyó a nivel mundial, pero tal vez lo que más influyó fue el final de la vida de su autora. Ana Frank puso nombre y rostro a millones de personas que, como ella, perecieron bajo el régimen nazi. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te espero mañana en Hoy en la Historia, el podcast diario del orden mundial que te ayudará a entender cómo el pasado explica el mundo de hoy. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos en todas nuestras plataformas. Hoy en la Historia es un podcast producido por El Orden Mundial, conducido por David Gómez, coordinado por José Manuel Cuevas, con guiones de David Gómez y José Manuel Cuevas, y editado por Pablo Palomino. Sintonía original de Guillermo Reset.